Este es un vídeo urgente para analizar la situación actual de Bitcoin y las criptomonedas. Este es un mercado muy loco, donde todo se magnifica. Tanto puede haber una subida que parece que llevará a Bitcoin al millón, como una caída en un día del 6% que acaba con el miedo al colapso de muchos. Me dedico a las inversiones desde hace unos 15 años. Y te puedo decir que esto es así en todas las inversiones, y más en las criptomonedas. Pero si quieres realmente ganar dinero en las criptomonedas, tienes que adaptarte a ello. Si no te adaptas, vas a morir en el intento. Así que, ¡vamos ya con el análisis! Esta semana ha hablado el presidente de la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal realmente no es un estamento público. Solo eso ya daría mucho que hablar. Pero el caso es que se encarga de decidir la subida o bajada de intereses en Estados Unidos. El miércoles se anunció una bajada de intereses que ya era la esperada. Hasta ahí bien, pero luego habló Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y ahí Powell dejó ver que los recortes en 2025 serían menores. Eso es lo que afectó más a los mercados. Las perspectivas de menos bajadas de interés perjudican a las inversiones de más riesgo, como las criptomonedas. Inmediatamente puedes ver que subieron los bonos del Tesoro a 10 años, esta vela de aquí. Estos bonos nos pueden indicar la fuerza de la inversión de menos riesgo. Y por otro lado, puedes ver que también empezó a subir el dólar. Por consiguiente, la bajada de las inversiones de más riesgo era ya un hecho. Luego te lo mostraré. Pero no solo eso. Powell también comentó que la Reserva Federal no puede poseer Bitcoin. Esto sentó mal a la comunidad cripto después de las expectativas creadas por Trump para crear una Reserva Federal en Estados Unidos. Y ya vemos cómo afectó esto al precio de Bitcoin. Caída, ahí vemos vertical. Poco después, este viernes, salen los datos de la inflación al consumidor. Esta vez los datos son más favorables. O menos malos, mejor dicho. Y es que unos datos de subida mayor podrían haber sido caóticos. Pero no, el índice sube menos de lo esperado. Así que el mercado se relaja. Bitcoin y demás criptomonedas marcaron una corrección después de la caída, como puedes ver en esta vela de aquí, que es la vela del viernes. Bien, hasta aquí tienes todo lo ocurrido. Bien, ¿y ahora qué? ¿Dónde nos lleva todo esto? Lo que queda claro es que el mercado cripto es muy sensible a estos datos de la economía americana. Y el inversor novato en cripto queda muy afectado por estos movimientos del mercado. Si no quieres ser uno de estos inversores novatos, debes aislarte del sentimiento que se crea. Te voy a mostrar precisamente esto, el sentimiento de los inversores. Con este índice de miedo y codicia, puedes ver el sentimiento en el mercado cripto. Aún se mantiene, como puedes ver, en valores de codicia. Pero fíjate en su evolución. Fíjate que ha ido bajando. Por otro lado está el mercado tradicional. Fíjate que aquí este índice está marcando miedo. Si me voy a la evolución del índice en los últimos días, podrás ver algo muy interesante. Puedes ver que ese miedo se empezó a generar a principios de esta semana. Fíjate la caída a partir de principios de esta semana. Y es que las caídas en los índices americanos han sido potentes, pero con la noticia del viernes se ha relajado un poco, como puedes ver aquí también en esta corrección final. En todo caso, mejor ver directamente lo que ha ocurrido. Este índice es el S&P, incluye las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, así que nos da a ver el estado del motor de la economía americana. Pues bien, fíjate que al final del viernes el S&P se recuperó. Esta última vela es la del viernes. De esta forma no acaba de romper ese mínimo anterior tan importante que puedes ver aquí. Créeme, aunque no entiendas de análisis de gráficos, a efectos de movimiento de mercado esto es muy importante. De hecho, si te interesa empezar a entender cómo analizar los gráficos, te voy a dejar un vídeo por si luego quieres verlo. Y ahora vamos con otro índice, el Nasdaq. Mucha atención con el Nasdaq. Este índice estaba en una posible rotura de tendencia, esta línea que puedes ver aquí. Aunque parezca solo una inofensiva línea, créeme que tiene mucha significancia. Pero por ahora, en el cierre de semana, se ha recuperado un tanto, como puedes ver. Este índice te lo enseño porque es el que tiene más que ver con el mundo
cripto. El Nasdaq es el índice de las empresas tecnológicas más importantes y que es donde se encasilla el mundo cripto. Y ahora, después de este repaso, ha llegado el momento. Ahora vamos ya con la perspectiva ya cripto. Concretamente en este índice que nos indica en qué momento estamos ahora. Se puede ver que está cayendo más desde la zona de Altcoin Season. Estamos en una zona media entre Altcoin Season y Bitcoin Season. Y por otro lado, en este gráfico vemos que las liquidaciones en este momento ya se han relajado. Después del miércoles se dieron fuertes liquidaciones de las posiciones de compra, que a partir del viernes ya se acabaron. Fíjate cómo subieron y después se han ido relajando, ¿verdad? Y aquí podemos ver el ratio de endeudamiento. En este caso se puede ver que esas liquidaciones han quitado de en medio a muchos inversores que son los que asumen más riesgos en el mercado. Son los inversores apalancados. Esos inversores que invierten en productos como los futuros. Aunque no sepas qué son los futuros, debes entender que es muy importante para el mercado porque en esos productos invierten los que especulan con el precio de una forma más arriesgada. Así que a nivel institucional, interesa dejar que crezcan en sus inversiones para luego irlos a cazar. Pues bien, la caída en esta línea azul que estás viendo en este gráfico nos indica que se ha producido una pequeña caza de estos especuladores. Pero es que esta semana estábamos en los niveles más altos de este año, como puedes ver también en este gráfico. No habíamos tenido estos valores tan altos anteriormente. Y hablando del dinero institucional, te enseñaré ahora en qué momento está. Estas barras que ves, de color verde y rojo, representan si se ha comprado o vendido más en los ETFs de Bitcoin cada día. Como sabrás, los ETFs de Bitcoin permiten a grandes inversores poder comprar o vender Bitcoin de una forma simple y legal. Tan fácil como comprar o vender acciones en el mercado para ellos. Aquí vemos si están comprando o vendiendo. Si la barra es verde, quiere decir que ese día se ha comprado más de lo que se ha vendido. Y como más alta sea esa barra verde, más han comprado. Si la barra es roja, por el contrario, es lo mismo pero con la venta. Por lo tanto, aquí se puede ver que llevaban muchos días seguidos comprando y los 2 últimos días se ha vendido, como puedes ver en estas barras rojas. Eso puede asustar porque además el jueves, después de las declaraciones de Powell, se produjo un gran pico de ventas en los ETFs. De ahí que veas esta barra tan acusada. Pero fíjate en un detalle que no muchos habrán observado. Cada vez que se produce un pico de ventas, ¿qué hace después el precio de Bitcoin? Fíjate en el gráfico, ahora te lo mostraré también, la línea amarilla representa ese precio de Bitcoin. Se puede ver que después esa línea sube. Vamos a verlo en distintos casos. Fíjate que hay picos, por ejemplo, aquí, y el precio sube. Hay pico, por ejemplo, aquí, y después el precio sube. También aquí, también aquí. ¿Y qué se va a producir aquí? Veremos. Es decir, cada vez que se produce un pico poco después, el precio de Bitcoin sube. Y es que además, si te enseño el detalle de las compras y ventas, pero con barras que representan la semana y no los días, verás que esta semana también ha sido de compra. Vamos a ver aquí. Fíjate que estas últimas barras, que son las 3 últimas semanas, también han sido de compras, incluso esta última. Fíjate que es una semana de compras según esas barras que son semanales. Espero te quedes al menos con la idea. Y finalmente te voy a mostrar algo de análisis on-chain, pero no te asustes, algo que se puede ver fácilmente. Vemos las reservas aquí de Bitcoin que tienen los exchanges. Continúan bajas, es decir, escasez de oferta. Y ahora una visión on-chain muy interesante. Este gráfico indica si los que tienen Bitcoin en sus carteras están ganando o perdiendo con el precio de Bitcoin actual. Es muy gráfico, ya lo verás. Si estuviéramos en un techo del precio de Bitcoin, fíjate que el NUPL estaría más arriba. El NUPL es esta línea que vemos de color azul. Fíjate que en anteriores casos, aquí, que se había ido hasta esta zona roja, ¿qué habíamos tenido en el precio de Bitcoin? Que es la línea de color negro. Habíamos tenido techos. Esa zona roja es la zona de euforia y codicia.
Por lo tanto, has visto que en el pasado esto es algo que siempre ocurre antes de una gran caída. Finalmente, en este otro gráfico es el gráfico de las olas de los acumuladores de Bitcoin. Podemos ver un detalle muy importante. Los que tienen Bitcoin desde hace más de un mes hasta 6 meses han sido siempre determinantes en los techos. Incluso se puede ver que los que acumulan Bitcoin desde hace menos de 3 meses siempre se adelantan. Y los de menos de 6 meses confirman. Ni unos ni otros los estamos viendo en esas condiciones. Porque si te fijas, vamos a ver el detalle. Fíjate que esta onda que ves de color marrón más claro son los que acumulan Bitcoin en los últimos 3 meses a 6 meses y la línea más oscura son los de más corto recorrido, los que acumulan de los últimos 3 meses a un mes. Fíjate que cada vez que el precio de Bitcoin llega a un techo, se adelantan, sobre todo estos primeros, con una caída, en este caso en su onda. Y después se unen los acumuladores de un poco más de recorrido. Fíjate que esto ocurre siempre. Aquí tenemos otro techo y también los primeros en ver ese cambio son los acumuladores de menos recorrido. Y aquí pues también lo podemos ver, en este caso otro techo, y siempre se adelantan primero estos, después siguen los acumuladores de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses de antigüedad. Ahora te voy a pasar a mostrar ya qué tenemos en Bitcoin. Fíjate que sin dejarte llevar por el precio de Bitcoin actual, ni sus subidas o bajadas, has podido ver objetivamente si debes tener miedo o no de estos últimos movimientos. ¿Verdad que es interesante tener esa visión? En lo que se refiere, vamos a ver ahora la dominancia de Bitcoin, se observa que los niveles de 61% pueden volverse a dar, pero donde está ya ahora, se podría decir que ya está en condiciones para empezar movimiento hacia las altcoins. Puede subir más, pero no es tan relevante. Únicamente que si aumenta la dominancia más, luego el flujo hacia las altcoins puede ser mayor aún. Y vamos a ver ahora la dominancia de USDT. En la dominancia de USDT se ha llegado a esa línea de tendencia. Quizás aquí encontramos la visión menos favorable. El dinero puede estar yendo otra vez a USDT desde esos valores de soporte. Anteriormente, cuando eso ha ocurrido, se ha dado un techo en el mercado. Pero no siempre es así, como este mismo año, donde habíamos visto al principio esta llegada y luego el precio ha ido otra vez a máximos históricos. Y ahora ya sí te voy a enseñar el gráfico de Bitcoin. La caída de esta semana ha sido muy abrupta. Tanta verticalidad indica una gran salida de posiciones y muy rápido. Eso no es eficiente. Con lo que, según mi perspectiva basada simplemente en el precio, esa caída que ya te dije que esperaba la semana pasada, quizás ya no considero que sea tan profunda. La semana pasada te dije 85.000, si recuerdas. Quizás con el movimiento próximo a 90.000 de esta semana, se puede haber dado ya lo que se podía esperar del movimiento de corrección. Fíjate que llegó esta semana a ese 92.000, llegando a una zona de casi 90.000. Mucha atención a cerrarte con una visión de mercado basada en el sentimiento. El mercado ahora ya puede haber descontado esta situación provocada por la Reserva Federal. Por lo que si a esto le unimos que llevamos un mes de diciembre con unos profits muy bajos comparados con años de halvings anteriores, lo vimos en un vídeo anterior, tenemos que quizás ya se está dando el inicio para una buena subida. ¿Eso será así? No lo puedo saber. Pero esta es mi interpretación. Acuérdate que la semana pasada te decía que a pesar de la subida, podría haber cierto interés a que el precio corrigiera. Se ha dado esta corrección, como puedes ver. Ahora es interpretar si la corrección puede ser o no más profunda. Bajo mi punto de vista, la manipulación ya se puede haber dado. Sinceramente, creo que sin ningún catalizador más que lo incremente, es difícil que veamos una mayor corrección. Eso sí, si la hay, también estaremos preparados. Ya te conté la semana pasada que no tienes que buscar entrar toda tu inversión de una vez. Si ya tienes cierta acumulación de Bitcoin, decides si este ya es un buen precio si quieres acumular más. Con el precio en 200.000 te parecerá una tontería haber dudado ahora. Y si no tienes prácticamente nada de Bitcoin, puedes empezar a hacer DCA, es decir, a comprar sistemáticamente cada X tiempo. Aunque el precio actual no sea el más bajo de los próximos días, si el precio corrige, irás comprando en la caída. Si el precio sube, habrás ido comprando en la subida.
Así que ponte un objetivo y cíñete a él. Y mientras te dejo aquí un vídeo si quieres aprender un poco más sobre ese análisis on-chain del que hoy te he hablado.